4 de la mañana, hemos tenido ahí un pequeño corte de transmisión, gente. Acá creo que nos están acusando de haber censurado el chat. Vuelvan a decir las cosas que dijeron porque no sé ni qué dijeron. Pero bueno, no tuvo que ver con eso. Le comento a Euge que no tenemos el retorno de la pantalla y le doy la bienvenida al estudio estadio de FM Boedo al señor Alex Jauría, @AstrosCats. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo va? No responde. Eh, No sabe y no contesta. Perfecto, me parece bien. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un ciclo cumplido, que son 40 años de retorno de la democracia y muchas cosas de los ciclos que se dan se vuelven a repetir. Muchas cosas similares, nunca son las mismas porque no volvemos. Pero hoy vamos a analizar la Carta de Retorno de la Democracia en 1983 en el gobierno de Alfonsín, que justamente se cumplen en este momento, 30 de octubre específicamente, se cumplirían los 40 años de Retorno a la Democracia, lo cual lo vamos a analizar como un ciclo dentro de la astrología, tratando de encontrar similitudes y diferencias, pero tratando de ver cómo también la astrología puede abarcar ciclos así de grandes y explicar esa situación. Bien, súper interesante. Súper interesante y bastante incómodo, ¿no? También volver a esos momentos, sentir que muchas cosas se parecen, que ciertas estrategias del poder empiezan a jugarse de una manera bastante cíclica, que tienen como un punto similar. Nunca volvemos al mismo lugar, pensamos al tiempo como algo más bien espiralado, ¿no? Que igual se va construyendo, se va diferenciando del punto en el que empezó, pero sí es cierto que hay cosas que se empiezan como a aparecer, ¿no? Bien. Bueno, específicamente yo traté de encontrar, bueno, cuál es el origen y cómo levantar esta carta específicamente. Traté de analizar este momento donde Alfonsín asume y tiene que terminar su gobierno anticipadamente a través de un pacto que se llamó el Pacto de Olivos, que hizo con Menem en ese momento. Hay dos fechas que para mí son importantes. En realidad, si uno va a los archivos, va a encontrar que el 30 de octubre es el momento indicado porque se dan las elecciones en ese momento y gana el señor Alfonsín. Ahí estamos viendo una imagen de cómo era la campaña en ese momento, ¿no? De Alfonsín. Pero hay otra fecha anterior, que es el 22 de septiembre. El 22 de septiembre de 1983, Alfonsín decide vetar una ley de autoamnistía que hacen los militares para poder separarse de los crímenes de lesa humanidad que habían hecho en ese momento. Y el 22 de septiembre Alfonsín decide eliminarlos, ¿no? Decide bloquear esa ley y fijarse qué sucede y que eso no es posible, y se funda la CONADEP en ese momento. Entonces, para mí hay dos fechas claves: el 22 de septiembre con la eliminación de la autoamnistía y la creación automática de un organismo súper importante a nivel internacional, que fue la CONADEP, que fue la posibilidad de no darle indulto y autoamnistía a los crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura en 1976. Y el 30 de octubre, que es el momento específico donde gana las elecciones específicamente, y bueno, va a asumir en diciembre, ¿no? Súper interesante esto del 22 de septiembre que planteás, porque claro, con una autoamnistía no existía democracia, digamos, realmente. Es un punto efectivamente en donde uno dice, bueno, quizás aquí podemos marcar el inicio de un camino democrático. Total, y sobre todo la fuerza y la decisión que se tiene que tomar para eso y las consecuencias que le va a llevar al gobierno de Alfonsín haber hecho eso. Piense que todo ese recorrido termina siendo algo que está sucediendo ahora específicamente, porque va a ser durante el Pacto de Olivos que van a sacar muchos indultos Menem para poder, frente al levantamiento de los cara pintada también, ¿no? Que van a irle saboteando el gobierno a Alfonsín también y manifestando desde las diferentes provincias la acción de los indultos o el reclamo. Menem va a darle indultos después del Pacto de Olivos tanto a
los montoneros o terroristas, como también a los militares. Y estos indultos van a generar esta idea del pacificar el país, pero eso va a volver a ser retomado, por ejemplo, si uno ve en la historia de los derechos humanos. Esto es muy importante porque el kirchnerismo va a tomar todos esos indultos otra vez de la época menemista y los va a reconsiderar. Pero sin irnos tan lejos en todo este debate, vamos a quedarnos en esta carta, una carta que, como pueden ver, tiene el Sol en Escorpio con Plutón, la anterior, justo está ahí. Conjunción Mercurio con Plutón, que está en el límite pasando de Libra a Escorpio. ¿Por qué tenemos esto? Porque Plutón es el planeta del poder. Eso es innegable, ¿no? Es un planeta que hace referencia a todo a lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, teniendo en cuenta que el poder no es algo que alguien tiene porque se puede disputar, porque puede cambiar de manos, es más bien una estrategia, es más bien una forma de ejecución de ese poder. Tiene ese Plutón ahí en el límite pasando de Libra a Escorpio, cosas que son muy importantes porque Plutón cambia de signo cada 22 o 23 años, o sea, son ciclos bastante largos para cambiar de signo siquiera. Piensen que el ciclo total, dar la vuelta, sería 260 años, entonces es bastante largo el proceso. Pero siempre que haya un cambio de Plutón, esto es bastante intenso y tenso, ¿no? Lo que va sucediendo. Nosotros hoy en día estamos viviendo el cambio de Plutón en Capricornio a Plutón en Acuario. Y bueno, está tranqui las cosas, no sé, ¿ya no vieron que ustedes la ven tranqui a las cosas? No, bueno, no se seguiría cumpliendo lo que estoy diciendo. Y no es una acción necesariamente predictiva, sino más bien que esas cosas requieren transformaciones o etapas o fines de ciclos, que eso igual todo ciclo se entiende así, como un periodo de mayor esplendor y después de caída. Y bueno, los ciclos de Plutón hablan de los ciclos del poder, ¿no? Entonces, lo vemos ahí a Plutón en Libra, que hoy está en los mismos grados, piensen, ¿no? Plutón en Capricornio. En esos últimos grados, Plutón está en Capricornio y siempre que Plutón hace cuadratura a Plutón a algo, empieza a retornar esas cualidades del poder, ¿no? Entonces, esta es bastante clave porque además es una carta que coincide bastante con la de Milei. Milei tiene el Sol en ese lugar donde está Plutón, donde lo estamos viendo ahí en su casa 10, y además tiene la Luna en Leo, ¿no? La cara de... Claro, porque asumo entonces que eso es propicio para él. Es propicio para él. ¿Y saben qué me enteré hace poco? Que parece que está bastante chequeado. Que la hermana de Milei es astróloga y tarotista. ¿No lo sabían eso? No tenía idea. Yo en algún momento, cuando habíamos analizado antes la carta de Milei, lo decía, supiste, claro. Yo dije, alguien lo está asesorando a esta persona porque la verdad que sabe bastante bien cuándo son los momentos propicios para él. Porque como dijimos, o sea, uno puede aconsejar dentro de la astrología para hacer el mal o para hacer el bien. O sea, esto no es... La astrología puede ser usada para ambas cosas, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, a mí me sorprendió un montón que tuvieran súper claro que esta época le servía bastante a Milei en su carta, no porque necesariamente lo que vaya a aplicar sea bueno, sino porque tiene todo fluido para que es medio lo que está pasando, ¿no? Pero la coincidencia de que esta carta se parezca un montón y que coincida con la carta de Milei también es la acción de que a mí me parece muy similar la estrategia menemista a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Lo que le hicieron al gobierno de Alfonsín. Hay una parte de la historia contemporánea, los historiadores coinciden en que no solamente hubo esta tensión militar, que quizás no pueda ser tan atribuible necesariamente a Menem, pero sí es cierto que hubo un pacto económico menemista, históricamente comprobado, para sabotear también al gobierno de Alfonsín económicamente. Piensen que Alfonsín lo que hace es cambiar la moneda hacia el plan primavera, pone a los... no me salía el nombre de estos billetes. ¿Alguien se acuerda? Los australes. Los australes, cambia el peso argentino, pone los australes, pero Menem ya tenía una propuesta económica que tenía que ver con la dolarización y la convertibilidad. Entonces, no puedo no pensar que hay similitudes, ¿no?
Y Totalmente. que para que la convertibilidad fuera aplicable había que sabotear el plan económico que estaba proponiendo Alfonsín, para que no solo se pensara que era débil a nivel político, sino también a nivel económico. ¿Y cuál es la mejor manera de descontentar a la población? Que es sacándole la plata del bolsillo, ¿no? Y eso va a hacer que apoyes, bueno, después Menem va a ganar con una extremada mayoría, ¿no? Es extremadamente parecido todo lo Es que estás diciendo. muy Muy parecida a la parecido. estrategia, es la misma. Y bajo este nombre vamos a pensar que Caballo siempre está también trabajando atrás en ambos de los dos gobiernos, ¿no? Las dos propuestas tienen la misma descendencia, que es un grupo de economistas subvencionados por los lugares económicos, que eran, bueno, los Chicago Boys en ese momento, de los cuales este grupo de economistas actuales también tienen los mismos orígenes, ¿no? Que bajo las premisas de que el mundo con el mercado libre, abierto y se va a regular mejor, va a funcionar. Pero ¿qué es lo que yo quiero sí entender? Que acá se parecen muchas cosas, pero hay otras que se diferencian. Que frente a en este ciclo no hay un antecesor para recordar lo que había pasado, ningún punto de referencia Claro. histórico, ¿no? Ahora sí tenemos un punto de referencia y unas consecuencias habitables por las generaciones de que eso puede ser posible, lo que terminó pasando luego del gobierno y la convertibilidad. Entonces, yo ahí sí... Esa es la lucecita de esperanza. Exacto, ¿no? A mí siempre me parece que esa diferencia puede marcar, porque la historia también hace mella en las organizaciones colectivas o los movimientos sociales, que tiene mucho que ver acá, y voy a usar otro tránsito, que es Urano y Júpiter en Tauro, que están hacia abajo, en la casa 4 de esta carta, que le hacen cuadratura a la luna en Leo, ¿no? La luna en Leo, como dijimos, es el pueblo que tiene memoria, ¿no? El pueblo que se manifiesta, y Urano haciendo cuadratura va a buscar esas bases anteriores de movilizaciones históricas o colectivas que me hagan entender que eso tiene ya lo vi cómo funcionó, ¿no? Esa es un poco para mí la diferencia. Si yo ya vi cuáles fueron las consecuencias de eso, podríamos ejecutarlo desde otra manera, ¿no? Bien, y ahí también el carácter espiralado que vos decías, no es circular, no volvemos siempre al mismo punto, sino que vamos aprendiendo de lo que sucedió. Exacto, ¿no? Hay un grupo del sector de la población que en ese momento no se podía organizar y que los 40 años de democracia han fortalecido también el movimiento popular y las manifestaciones colectivas en la calle con muchas más nuevas herramientas, que es un poco también Urano en Tauro, con las redes sociales, con el intercambio de información mucho más rápida, con las capacidades organizativas o con las organizaciones que piensen que esas personas en el 83 no tenían nada de eso. De hecho, una de las políticas que hace Alfonsín es tratar de meter a docentes, a trabajadores que los habían excluido por cuestiones políticas y sociales, ¿no? La gente no ni siquiera podía trabajar en ese momento. Pensemos que tampoco estos gobiernos tienen en su cabeza hacer políticas sociales de distribución de dinero. No, claro. O sea, imagínense las personas de ese momento, ¿no? Piensen en cómo estaban, o lo más despojadas que podrían estar que hoy, ¿no? Yo creo que hoy hay unas bases muchísimo más sólidas de resistencia. Y entonces acá es más bien... conquista de derechos. Exacto, es más bien un defender y resistir ante lo que está pasando. Entonces, para mí esta carta nos llama necesariamente a la resistencia social, al reclamo, al rememorar, al acordarnos que ya vimos lo que había pasado, que encontremos que se está pareciendo, porque para mí ya es clave encontrar ese parecido. Porque ellos esa gente de esta época no tenía referencias anteriores, ¿no? No había podido verlo. Nosotros sí hemos podido ver cuando se aplica, cuando se lleva a cabo, cuando triunfa, qué pasa después. Entonces, para mí eso es bastante distinto en este contexto y me quiero quedar un poco más con eso, ¿no? Específicamente con esa referencia. Bien. Pero Sí, bueno, me vamos gusta a la esa. otra, que me gusta mucho también la otra carta, que esta es la donde se dieron lo que yo les conté. Esta es la carta del 22 de septiembre también. Esta coincide mucho con los nodos actuales, porque esta sí tiene ascendente en Libra, como la de la Argentina, ¿no? Tiene una luna en Aries y toda esa disposición y esa tensión que estamos viendo hoy se parece a la sensación que estaba viviendo esta época el 22 de septiembre, con esta acción de tener que ser tajante con una decisión como eliminar de ley la autoamnistía que se habían puesto los militares.
Piensen la situación de haber matado a un montón de personas en la guerra de Malvinas, Masera, ¿no? De venir de la desaparición y la exclusión de muchas personas hasta de sus puestos de trabajo, ¿no? Como les decía, docentes, trabajadores de todo rubro habían sido eliminados o echados de los espacios por cuestiones puramente políticas e ideológicas. Entonces, enfrente a esta situación, aparece una institución del Estado como la CONADEP, que va a describir la cuestión de los derechos humanos y se va a volver pionera en el mundo, ¿no? Que va a juzgar a los generales y va a poder, a nivel social y político, nombrar todo lo que pasó. Pero no es menor que esta persona venga a olvidarse de todas esas épocas, ¿no? Milei venga a olvidarte de todo y a querer volver a una discusión que se parece a la de este momento. Claro. Es así, ¿no? Se olvida, trata de saltearse Milei los 40 años de democracia y volver a las mismas discusiones que estaban en este momento, negando los 30.000 desaparecidos, negando la importancia de los derechos humanos, negando que eso es un curro, ¿no? Yo me imagino que la gente de esta época hablaba exactamente igual. Sí, totalmente. Y que todas cosas que no durante 40 años ya no se estaban poniendo en disputa, ahora vuelven a ponerse en disputa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Más allá de predecir qué va a pasar o no, yo no me manejo desde ese lugar. No me interesa, siempre siento que la gente tiene la posibilidad de libertad y de decisión de cambiar el rumbo y que nada de lo que haya pasado en el pasado nos determina, ni tampoco lo que va, un planito te tira un poder, entonces ahora va a ganar alguien, ¿no? Claro. No ese es el punto, ¿no? Siempre lo quiero aclarar. El punto es, bueno, cómo nos organizamos o cómo resistimos para recordar y enfrentar a esta situación, ¿no? Y hay esa referencia que tenemos de ventaja que es ya lo vimos. Ya lo tenemos atrás como referencia, ya lo vimos cómo sucedió, cómo se desempeñó, ya se dio la oportunidad de esa idea, ya se vio cómo se desempeñaba y no funcionó. No es eso, ninguna de esas políticas es aplicable a un país tercermundista como la Argentina, con todo el respeto y orgulloso que soy de ser sudamericano, ¿no? Ninguna política creada por Hayek, un alemán, ni por un norteamericano pueden ser aplicables en un sistema económico tercermundista. Entonces, eso ya se ha visto las consecuencias de eso y nada, y por ahí quizás esa puede ser el punto de esperanza por el cual nos podamos quedar un poco más ahí. No me digan que luchar no vale la pena, se puede, claro que se puede combatir, se puede pensar, y sobre todo eso, ¿no? Como esta convocatoria a juntarse, a charlarlo, a contar la historia, quizás entre los más jóvenes que no han vivido esas épocas, que quizás en la clase de historia no se llega hasta ahí también muchas veces. Bueno, es hora de tomar esos temas, de replantearlos, de discutirlos y ver exactamente esto. A mí lo que más me sorprende, bueno, quizás siempre caemos sobre el plano económico, que mañana vamos a estar con Ezequiel charlando un poquito sobre las cuestiones económicas también, pero esta idea de bastardear la moneda nacional, esta idea de empobrecerte a propósito para después efectivamente poder aplicar las políticas, esto que vos mencionabas del Pacto de Olivos y la campaña previa de Menem, bueno, es calcada. Igual, muy parecida. Pero me parece que ahora hay muchas más estrategias, ya que, o sea, a Menem en realidad ni siquiera se pudo saber en ese momento. De hecho, los historiadores contemporáneos argentinos tardaron muchísimos años en poner en los libros de historia el golpe económico de Menem. Hasta el día de hoy muchos lo discuten, pero otros están como muy fuertes hablando de ese golpe económico de Menem también en ese momento, ¿no? Y mira, yo me acuerdo fuertemente, la primera vez que lo estudié, tenía 12 años, estaba haciendo el curso de ingreso, y mi libro de historia terminaba con la foto de esa que estábamos viendo recién, la del Pacto de Olivos. Y simplemente lo que se deslizaba era, no sé exactamente esa foto, era la que es la misma foto pero de espaldas. Terminaba diciendo como, bueno, y hacia el final del gobierno de Alfonsín las cosas se complicaron y tuvo que entregar el mando. Y eso era todo. Y así transcurrí yo, que tengo 31 años, mi secundaria. No me quiero imaginar los chicos, hasta dónde llegan, si lo llegan a ver, si se interesa realmente en ese periodo histórico, porque si no la viviste quizás no la tenés. No, total. Y yo creo que hoy hay más estrategias, ya que lo hayan denunciado a Milei por sabotaje económico y que, de hecho, los propios opositores que podrían sacar ventaja, como Patricia Bullrich o Eugenia Vidal, lo condenan haciéndolo, ¿no? Como teniendo memoria. Y por eso digo, no estamos en la misma situación.
hoy la gente puede priorizar la decisión del pueblo y del hambre o de la... ¿Cómo se sabe que si se sabotea económicamente al pueblo, la gente vota por la panza en realidad, ¿no? Y no creo que eso no sea olvidado y sea dejado pasar tan fácil, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí veo esto de ser coachado para entender que se puede hacer y que es el momento y la estocada. Pues trabaja mucho plutonianamente Milei, sabiendo cuándo dar las estocadas también. Es bastante curioso, ¿no? Porque lo hizo después del debate, sabiendo que ahora no le van a ir a plantear eso en televisión pública. Lo hace después del debate también. Sí, que él puede elegir cuándo hablar, cuándo no hablar. Pues. Es muy estrategia de poder y muy tejida, no solamente por él, porque yo ni siquiera lo veo tan hábil, ¿no? Yo lo veo con mucha gente atrás, que eso es un poco la tarea plutoniana. Siempre hay gente atrás usando a alguien para que haga, ¿no? Lo mismo que Menem, que en realidad fue un pacto económico por las empresas internacionales, ¿no? En ese momento. Entonces, muy en una época donde el neoliberalismo estaba tratando de posicionarse en el mundo después de la caída del muro de Berlín, donde el capitalismo sale airoso de ese mundo, dividido en dos, ya no tiene el comunismo. Entonces Menem funciona dentro del plan económico neoliberal como un agente sumamente importante, ¿no? Porque él va a ser uno de los gestadores de poder aplicar el plan neoliberal de ese momento. Entonces, acá se está jugando cosas muy similares, pero ya el neoliberalismo ha mostrado sus fracasos estrepitosos en demasiados países, como para que no lo recordemos, ¿no? Para que no lo tengamos en cuenta. Y en ese momento también el neoliberalismo cuestionaba enérgicamente cualquier estado benefactor, cualquier estado de derechos, cualquier estado de distribución de los... Y con el mismo discurso muy noventoso de que el Estado es una traba para el capital, ¿no? El mismo discurso, las mismas dinámicas, las mismas cosas se están jugando en este momento, pero la ventaja es que tenemos a una historia que nos respalda en este momento y que para mí ahí es bastante el lugar donde nos tendríamos que quedar. Y sí es cierto que hay que hacer una reforma económica, educativa con lo que decís, sobre todo en la historia. Se pasa mucho tiempo hablando de historias que no nos tocan nada, como, no sé... Los sumerios. Los sumerios, los caldeos, los fenicios, y muy poco de la historia contemporánea argentina, de la historia contemporánea económica, del capitalismo. Hay muy poco de esto, que al fin y al cabo para mí ese es lo más útil de enseñar historia, en realidad. Los ciclos más cercanos son los que te producen más cercanía y estrategias para combatir el poder actual y tener herramientas para disputar políticamente. Si yo no aprendo las cosas que han sucedido a corto plazo, por lo menos en mi ciclo, en 2 ciclos para atrás, si yo me quedo mucho en la historia antigua, medieval, estoy perdiendo el tiempo, sobre todo en el sistema educativo, porque no es que no hay que darlo. Yo soy profesor de historia, bueno, claro. ¿no? O sea, obvio que me encanta eso, no estoy diciendo una locura, ¿no? Como que no hay que saberlo, pero... hay que priorizar. Hay que priorizar, ¿no? Para mí, de hecho, mucho de lo que hablamos en la pedagogía se debería empezar, uno psíquicamente o desde el sentido piagetiano, los niños de 10 años a 12, 13, 14 sienten un sentido más de cercanía temporal. Les es muy difícil ir al pasado, más pasado. Entonces debería ser al revés el planteo. Deberíamos empezar por historia contemporánea y después ir a la antigua, cuando son más grandes, ¿no? Porque hay una concepción del tiempo psíquico que se entiende mucho más a largo plazo, ¿no? Pero bueno, si pasa esto, la gente desconoce la historia, pero igual la información está. También hay una voluntad de muchas otras personas por sí aprender, ¿no? Alex Jauría, astrólogo, profesor de historia, capo absoluto de nuestros corazones. Está todo dado y está todo propicio para que Javier Milei pueda ganar las elecciones, pero también para que podamos luchar, resistir, combatir y hacer memoria. También todo está para que también la gane Massa, ¿no? O sea, todo está para ambas partes. Ahora, va a depender de la lucha o la resistencia que hagamos, ¿no? Y la conciencia que generemos. Gracias, Alex. Un gusto. Chao, chao.